Hey, ¿qué tal mi querido NPC? Bienvenido a una nueva lección del curso de Hard Surface en Blender. En esta lección nos vamos a basar en el arte de este artista que he conseguido en ArtStation. ArtStation es la página donde yo muestro mis proyectos, pero también, más que todo, es la página en donde yo vengo a buscar inspiración. Entonces vamos a basarnos en este modelado súper sencillo, pero súper interesante. Ahora bien, en este tutorial vamos a ir un poco más rápido porque ya explicamos los procesos en el tutorial anterior. Si este es el primer video que estás viendo del curso de Hard Surface, te recomiendo ver las lecciones anteriores en donde explico a detalle cómo se van haciendo todas las cosas. Bueno, el primer detalle que vemos es el biselado que tenemos en la cabeza. Entonces vamos a añadir este biselado al punto que estemos conformes. Más adelante le vamos a añadir un bevel. Acuérdense que vamos a ir respetando el orden que hemos practicado en lecciones anteriores. Comenzando primero con el blockout, que es hacer una estructura bien primitiva. Luego agregar los bevels, que son estos bordes redondeados, suavizados. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la parte del renderizado. Ahora bien, yo lo que quiero con este video es que tú comiences a jugar con Blender y empieces a poner en práctica todas las herramientas que te di en la lección anterior. Ahora, la idea que tengo para esta práctica no es explicarte detalladamente cómo vamos a hacerlo, sino que yo quiero que veas paso a paso cómo se va armando el robot y que tú con todas las herramientas que te di en la lección pasada puedas ponerlas en práctica aquí. Acuérdate que no se trata de que el robot te quede exactamente igual. Se trata de que vayas practicando, vayas aprendiendo a pensar con el software y con los add-ons y que llegues a tu propio resultado, porque la práctica hace el maestro. Entonces vamos a hacer este blockout en cámara rápida para que vayas viendo cómo se va armando este robot y vamos a hacer pausas estratégicas en cosas que yo te quiera mencionar, que yo quiera hacer hincapié. Espero que disfrutes mucho del proceso y quiero que en Instagram y en la comunidad aquí de YouTube le hagas un render a tu robot y muestres el resultado tagueando a Noddity. Menciona a Noddity en Instagram y en YouTube y muestra el resultado que obtuviste al hacer este robot. Así que manos a la obra, mi querido NPC, desata toda tu creatividad.
vez que estemos satisfechos con el modelado, vamos a comenzar ahora con la texturización, añadirle colores, la iluminación para proceder finalmente con los renders finales. Estoy súper entusiasmado de ver qué has hecho tú y de ver qué me menciones en las historias para ver tu resultado. Y hasta aquí la práctica de hoy, mi querido NPC. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado mucho el workflow. Y estoy súper ansioso de que compartas tus resultados y que muestres tu robot. Así que nos vemos en un próximo video, mi querido NPC.